destruyendo las plagas. Muy bien, buenas noches. Vamos a orar para iniciar. Señor, te damos gracias este día por la oportunidad que nos das de estar en este lugar. Padre, ahora que vamos a aprender de tu palabra, Señor, pedimos que tú seas dándonos el entendimiento, el conocimiento tuyo, Dios. Te pedimos, Señor, que nos ayudes y nos guíes en todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Quien se queda adelante. Muy bien, allí van a anotar su nombre, no van a hacer examen, no se preocupen. Anoten su nombre. Van a anotar su nombre y van a anotar 3 características de Dios que hemos visto o que no hayamos visto. 3 cualidades de Dios, 3 atributos de Dios, 3 nombres de Dios, 3 Nombre, atributo. sí, como ustedes quieran. El nombre de Dios. Total, que sean 3 cosas que uno las lea y usted diga, esto parece que es Dios. Nombres, características, atributos. Obviamente, si usted me pone el nombre, por ejemplo, Rafa, entonces tiene que poner qué significa Rafa, porque yo no voy a entender qué significa. O sea, no voy a entender qué es Rafa. Así. ¿Listo? Ya. Entonces pone su nombre y pone 3 cositas que hagan alusión a Dios. Van a necesitar fotografía. No, eso no es un examen. Son los nombres. Cierto, 19. Características, atributos. Y vamos a ir a la Biblia, el libro de Éxodo, capítulo 8. Ocho 20. ¿Listo? Amén. Ya anotaron las 3. Los 3 punticos de Dios. Éxodo 8:20. El Señor dijo a Moisés: levántate muy de mañana y ponte delante del faraón cuando vaya al agua y dile: así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me sirva. ¿Qué notaron allí? Así, a simple vista. ¿Quién? ¿Qué notaron allí a simple vista? Dios habló. Que Dios habla, muy bien. Entonces, dentro de las 3 características que pusimos ahí, podemos poner que es un Dios que se comunica. ¿Qué más notaron allí? Que Dios le habla a Moisés y le da como específicamente le dice, vete,
está, o sea, le dice que está dando una orden de que salga. Ah, Entonces él está hablando, o sea, y la obediencia que tiene a Moisés y la obediencia a Jehová, ya, a Dios. muy bien, ahí todavía no sabemos si obedeció o no obedeció, pero esperamos que obedezca. Entonces, 8:20. Parte de lo que nos comenta nuestra hermana Mari es que Dios es un Dios que habla claro, específico. Ya, no te pone a dar, hola, buenas noches, a dar vueltas así. Bien, mi hermano, gracias a Dios, cuéntanos. Puede que sí, puede que no. Creo que va un carro. Sí, creo que va un carro. ¿Usted va ahí? Ah, ok. Ajá. Ah, ok. Listo, entonces. Vale, ahorita que terminemos la clase, yo lo llamo y cuadramos. Yo. Bueno. Bien, ¿qué más podemos ver allí? 8:20. O sea, él le manda. Podemos ver que ya el Señor había tomado a su pueblo como su posesión. Muy bien. Mi pueblo. Mi pueblo, muy bien. ¿Eso qué quiere decir? Que esa promesa que se le hizo a Abraham es una promesa que, por decirlo así, está dando luz. Recuerden que parte de cambiarle el nombre a Abraham, a Abraham, es que será el padre exaltado en las naciones. Y usted no puede ser exaltado si Dios no lo exalta. Y al ser propiedad de Dios directamente, usted automáticamente es exaltado. Noten estos versículos que dice, si no estoy mal, Filipenses. Dice que no puede ser. Efesios 2:6. A mí se me olvidan a veces los versículos, tengo que buscarlos para no decirle un disparate y no vaya a hacer una herejía yo aquí. Efesios 2:6, ¿qué dice? Dice, y juntamente con él nos resucitó, Ajá. y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Muy bien. Noten esto. Cristo es el Señor. Cristo está por encima de todas las cosas. Cuando llegamos a Cristo, morimos a nosotros mismos y ahora hemos sido exaltados. Entonces, noten que esa referencia a mi pueblo también hace parte de entender hoy en día que yo le pertenezco a Dios en Cristo, por lo tanto, tengo un alto grado, por decirlo así. ¿Ya? Obviamente eso no nos lleva a creernos más que otros, porque no somos descendientes de un padre arrogante, y como hijos de Dios debemos dar evidencia de que somos hijos de Dios, pero sí tenemos un privilegio grande como hijos de Dios, y es que hemos sido exaltados. Y lo último que podemos ver allí,
Estamos haciendo un cerro Ya podemos ver ahí. para que me sirva. Muy bien. Para que me sirva. El propósito. Básicamente, ese es el propósito del pueblo de Dios. Entonces, el pueblo que le pertenece al Señor, ¿qué va a hacer? Servirle. Así de sencillo. Y iba a decir que si Satanás, si Faraón impide que el pueblo de Dios le sirva, ¿qué va a hacer Dios con Faraón? Enviaré sobre ti. ¿Qué va a hacer Dios con Faraón? Endurecer su corazón. Quitarlo. Endurecer Esa su fue la corazón. pregunta, Isaías. Si Faraón no permite que el pueblo de Dios le sirva, ¿qué va a hacer Dios con Faraón? Me lo va a convencer por la buena. ¿Alguna vez usted ha tratado de pelear contra Dios? ¿No ha luchado nunca contra Dios? ¿Quién puede? El que yo juego Jacob y siempre salió con la pierna y toda la... Se le guarda. No podemos pelear contra Dios. No tenemos esa capacidad. Faraón no tenía esa capacidad, pero Faraón se creía Dios. Y Dios le va a demostrar: tú no eres Dios, yo soy Dios. Entonces, noten lo que le dice en el siguiente versículo: si no dejas ir a mi pueblo, aquí enviaré enjambres de insectos sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo, dentro de tus casas, de las casas de los egipcios se llenarán de enjambres de insectos, y también el suelo sobre el cual están. Mas en aquel día yo pondré aparte la tierra de Gosén, en la que mora mi pueblo, para que no haya allí enjambres de insectos, a fin de que sepas que yo, el Señor, estoy en medio de la tierra. Noten esto: el faraón se creía Dios en su tierra, y resulta que Dios viene y le dice: en medio de tu misma tierra, mira quién es que es Dios. ¿Ya? Entonces, una vez más, Dios está mostrando su poderío a nivel regional, a nivel mundial, podríamos decir, y está mostrando que Él es Dios. Noten esto: el insecto que aparece en la cuarta plaga no es mencionado, En vez de ello, el texto nos habla de enjambres o nubes, dice la Reina Valera actualizada, usando una palabra que solo está relacionada con este contexto. Las moscas son algo lógico, tanto por el clima como por las condiciones que existían por las ranas y el pescado putrefacto y la vegetación en descomposición. Como es portadora del antrax dérmico asociado con las plagas posteriores, Vaya luz ahí. ajá, Estos juicios son la mano de Dios. O sea, Dios no está usando otra cosa para traer estos juicios, como a Canaán, que lo juzgó con el pueblo de él, su pueblo, Ajá. usó a Israel para juzgar a Canaán. Entonces, esto es orden directa de Dios: haga esto, haga esto, haga esto. De pronto, el dejarme guiar porque es que las moscas surgen por la putrefacción, y esto es como decir, bueno, eso es consecuencia de otro y no del poder de Dios. Entonces, lo que hay que ver es que es poder de Dios y es orden de Dios, y eso viene directo, porque de pronto nos podemos comenzar a buscar cuál es la causa, y entonces causas lógicas, cuando no. Eso es juicio de Dios, directamente de Dios. así es. La lógica la podemos ver en el versículo que analizamos ahorita. ¿Cuál es la sentencia? Dios le dice: si tú no haces esto, te va a pasar esto. ¿Ya? Esa es la lógica que podemos entender. Pero así es, como usted lo expresa. Él termina diciendo: como pestes y portadores de enfermedades, estos insectos llevaron la ruina al país. Capítulo 9.
Quinta plaga, la peste en el ganado. Entonces el Señor dijo a Moisés: ve a Faraón y dile, así dice el Señor, el Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Generalmente se le identifica con el anthrax, que se contraía a partir de las bacterias que surgían del Nilo e infectaban a los peces, las ramas y las moscas. Hathor, la diosa egipcia del amor, tomaba la forma de una vaca, y el toro sagrado Apis era tan venerado que cuando uno moría se lo embalsamaba y enterraba en una necrópolis con su propio sarcófago. Entonces noten esto. En esta ocasión, la peste que el Señor va a enviar, que Dios va a enviar, es sobre el ganado. ¿Cómo podemos ver nosotros un ataque directo o una verdad revelada sobre una mentira de que esta diosa Hathor y este rey Apis, este dios Apis, eran los dioses que promovían el amor? ¿Cómo vemos a Dios mostrando ahí amor? Porque se ve en juicio. Ay, juicio no es amor. En el 22, cuando dice que va a apartar a los de Estamos en el 9. Pues en el 4 dice básicamente lo mismo que en el anterior, que el Señor va a hacer distinción. Noten el versículo 7. Bien, versículo 7, lo interesante es: mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Pero para un ve que el pueblo de Israel no es un solo ganadito, no es una sola cerado, bonita o un ganado, porque el ganado es ovino, vacuno, equino. Entonces, ¿cómo vemos allí? ¿Cómo podemos ver nosotros allí que Dios ama a ese pueblo? Por la distinción de la No lo guarda. que Dios. ¿Cómo podemos ver nosotros que Dios nos ama a nosotros? Dios Porque no guarda. también nos ama. Aunque muramos, Dios no guarda. Ustedes recuerdan estos versículos que dicen que comas algo, Mortífero. ajá, no te hará daño, que recuerdan esas alusiones a ese versículo. En ocasiones tenemos más confianza en algo que Satanás puede hacer en contra de nosotros. Que ¿quién es Dios? Y Dios está por encima de Satanás. Dios es Dios. Dios está por encima de esta diosa y este dios Hathor y Apis. Dios está por encima del faraón. Ahora, lo interesante va a ser en Canaán. Porque en Canaán nosotros vamos a ver cómo el pueblo de Dios en algunas ocasiones va a va a carecer de estos animales. Razón. ¿Por qué razón va a carecer de esos animales? Porque se apartan de rival. Muy bien.
Entonces quiere decir que el pueblo aquí en Egipto estaba cerca del Señor. Estaban agradando al Señor. El Señor estaba cerca de su pueblo, porque estaba apenas enseñando. Ajá. Recuerden esto. Faraón tenía claro quién era él, entre comillas. Tenía claro quiénes eran sus dioses, entre comillas. Pero el pueblo de Israel estaba aprendiendo a conocer a ese Dios de Abraham, a ese Dios de Isaac, a ese Dios de Jacob, a ese Dios de José. Israel apenas estaba comenzando a ver eso. Y esa hojita es para que peguemos un brinco al cántico de María. Y allí vamos a ver unas cosas muy importantes. Pero antes de llegar allá, vamos a terminar estas plagas. Tenemos en el 8:12. Acá tengo que plaga de úlceras. 9:8. Ajá, y acá Plaga de llagas. tengo que puñado de hollín. Dice, aunque algunos han llegado a la conclusión de que las cenizas eran tomadas de un horno de ladrillo que simboliza el trabajo de los israelitas, generalmente los egipcios usaban ladrillos secados al sol más que cocidos en el horno. El horno del que se habla aquí era de cierto tamaño y además podía ser considerado como el lugar donde se quemaban los esqueletos de los animales muertos. El desparramar las cenizas a veces era usado como ritual mágico en Egipto para poner fin a una peste. Aquí puede ser usado así con la plaga sobre el ganado, pero se traducía en miseria humana. Como quien dice, parte del remedio que ellos querían darle a su ganado terminó siendo peor para ellos, lo cual se convierte en úlcera. O sea que yo creo que Jehová actúa de acuerdo a los conocimientos de ellos. Jehová hace las cosas y ellos entienden. En el caso del horno, Jehová lleva una enseñanza que ellos entendían. Sí, el asunto es muy diciente tanto para Faraón, que es el jefe allí de ese clan de Egipto, como para los que estaban con Faraón y por ende para los egipcios. Noten en el versículo 11, los magos no podían estar delante de Moisés a causa de los furúnculos, pues los furúnculos estaban tanto en los magos como en todos los egipcios, las llagas. Y no podían entrar a los templos a ministrar a sus dioses también en esas condiciones. O sea, los anuló totalmente como sacerdotes. Ajá, muy buena observación. ¿Y por qué? Totalmente. Por cómo estaba. Por la condición en que ellos estaban. O sea, Sí, pero ellos de por- todas maneras tenían sus rituales. Ah, ya. ¿Cierto? El sacerdote egipcio, aunque eran paganos, tenían sus rituales y sus vestimentas limpias y las características de ellos, pues tenía que ser también como de. Por eso digo, entonces siempre le da donde ellos entendían. Ajá, entonces noten esto. Parece que el asunto va como progresivo. Porque al inicio era el asunto de que, tu Dios hace eso, mis magos también hacen eso. Amén. Pero va poco a poco y después los magos dicen, este es el dedo del Señor, esta es la mano del Señor. Y después va atacando más al pueblo, y más al pueblo, y más a la economía del pueblo. Y ya llega a este punto en donde estamos en la sexta plaga apenas, y ya está atacando no solo a los dioses, sino a los servidores de los dioses. Y recuerden que el propósito es, deja que me vayan a servir. Séptima plaga, granizo. Levántate muy de mañana. De nuevo, esa expresión muy de mañana. Plaga de granizo. Este destruía las cosechas, así como dañaba a los seres humanos y a los animales.
La indicación del texto de cuáles cosechas eran afectadas la vemos en el 31 y el 32. Indica que esto pudo haber sido en enero o en febrero. Bueno, este es más un comentario contextual que explicativo. Entonces tenemos esta plaga del granizo que dice, Pero también dice eran tardíos, también tiene que ver mucho con lo que acabas de decir, ¿no? O sea, tiene sentido el hecho de que sí podía ser por el tiempo del trigo. noten el versículo 15, porque si yo hubiera extendido mi mano y te hubiera herido a ti y a tu pueblo con pestilencia, ¿qué dice? Ya no había estado por acá. Pero, en verdad, por esta razón te he permitido permanecer. ¿Cuál es el propósito? Para mostrarte mi poder y para proclamar mi nombre por Dile que entra, güey, entra, siéntate acá. Muy bien. Entonces, recuerden que... Yo lo invité, pastor. Adelante. Siéntate, güey, siéntate. Adelante. Bendiciones. Amén. Siéntate. Entonces, recuerden que parte de lo que los pueblos de alrededor de Israel en Canaán van a decir es: ese pueblo que salió de Egipto tiene un Dios que hizo todo lo que hizo con Egipto. ¿Por qué razón Egipto? Porque Egipto es, recuerden que en ese entonces, una de las potencias mundiales. Y si lo hace con la potencia mundial, ¿qué se espera de nosotros? Sí, porque es interesante, pastor, que ahí dice que ya aquí, no sé, en el anterior él dice el Dios de los hebreos. Ya acá se está identificando no solo como hablando de Moisés, sino dice el Dios de los hebreos. Hace énfasis para lo que usted está explicando. Egipto era la tierra conocida, la tierra, o sea, prácticamente era el mundo. Sí, y tienen la media luna fértil. Y Faraón era el rey del mundo, que no había más, de todo lo que había él era el rey. Pero mira el 16 cómo termina diciendo, y uno de los propósitos es para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Sí. ¿Saben qué? Esa expresión me recuerda mucho. Ahorita preguntábamos que qué veíamos de amor de Dios y se habló del juicio. Más adelante el Antiguo Testamento va a decir que cuando Dios ejecuta su juicio sobre la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Y hay muchos juicios que Dios ha ejecutado en estos tiempos para con la humanidad. Y a uno le duele y a veces le da tristeza. Pero yo también digo, gracias Dios mío. Hace parte de ver el amor de Dios allí en eso. Es que lo que Dios hace es justo, ¿no? Que Sí. nosotros no nos entendamos a Así otra es. cosa. Y en el versículo 20, noten que dice: el que de entre los siervos de Faraón tuvo temor de la palabra del Señor, hizo poner a salvo a sus siervos y sus ganados en sus casas. Pero el que no hizo caso a la palabra del Señor, dejó a sus siervos y sus ganados en el campo. Entonces vean esta belleza. Dios le está diciendo: yo soy Dios, tú no eres Dios. Y los que tú crees que te ven a ti como Dios, mira cómo me empiezan a ver a mí como Dios. Casi que se los está robando. ¿Ya? Entonces es muy importante entender cada detalle que va pasando con las plagas. No es simplemente que, ay, ocurrieron las plagas. No, es que todo hace parte del conocer a Dios. Recuerden el propósito: deja que mi pueblo vaya para que me rinda culto, para que me sirva. Y en el servir a Dios necesitamos conocer a Dios. Si no conocemos a Dios, no podemos servir a Dios como Él quiere ser servido. ¿Ya?
Entonces, esa es parte de nuestra labor día a día, personal, de cada creyente. Conocer a Dios para servirle, Ya en esta plaga los servidores de Faraón ya comienzan como a entrar a la desobediencia civil. Faraón es el rey, Faraón era el Dios de ellos, Faraón era el Dios de ellos. Pero bueno, ese Dios ya como que no me cuadra mucho, y eran los siervos de Faraón. Sí, ya voy mejor con el Dios de los hebreos. El modelo de hoy en día, el que más sombra me dé. Y cosas, ¿no? Por eso vendrá el anticristo. Oiga, sí. Tengan cuidado con el anticristo, no se vayan a dejar engañar. El que más sombra me dé. 10, no vamos aquí todavía, un momentito. Entonces, 27. Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón. Primera vez. ¿Sí notan eso? Primera vez que Faraón los manda a llamar y les dice: esta vez he pecado. El Señor es el justo. Y yo y mi pueblo somos los impíos. Porque ahí estaba reconociendo que era un Dios. ¿Quién era Dios? Ah, ¿Quién era Dios? el Dios de. Pero dígalo con convicción, con confianza. El faraón reconoce que él no tiene la capacidad que Dios tiene. Pero me pregunto por qué llegó hasta el punto de que sus primogénitos murieran. Versículo 35. 34, perdón, 34. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar. Ahí está. Se obstinó en pecar y endureció su corazón él y su siervo. O sea que ya cambió otra vez. Venía reconociéndolo, pero Sí, como hoy en día que vienen todos maltrechos a la iglesia y el Señor lo levanta y dice gloria a Dios y se vuelve otra vez a seguir la misma. ya volvió, dice. Y los truenos se obstinó. ¿Cómo dice eso, pastor? ¿Cómo dice? Acá dice que Aquí dice obstinó. pecó otra vez. Pecó otra, imagínense. Y noten esto, el final del capítulo. Tal como el Señor había dicho por medio de Moisés. ¿Qué está diciendo ahí el autor de Éxodo? La palabra de Dios es la verdad. Que la palabra de Dios se cumple sobre cualquier. Recuerden esto, Santiago dice, Dios no puede ser burlado. Amén. En el libro de Mateo dice que cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y nosotros estamos viendo hoy en día la plaga que nos mandó el Señor. Y en medio de tanta desobediencia, todavía la gente no obedece. Esta plaga, entonces, científicamente cogieron el celular, ¿no? Esto empezaron a investigar por ahí que esto había sido hace 100 años que pasó también, pero para nosotros, y principalmente a la iglesia, porque el Señor siempre le está hablando a la iglesia para que soporte. Eso es un evento grande, lo que pasó con el COVID. Sea que venga de otra ciudad, que sea lo que sea, pero es un evento. Si la palabra a mí me dice que una hoja de un árbol no cae sin orden de Dios, imagínese el resto de las cosas. Todas las cosas suceden porque Dios tiene que quebrantar el corazón del hombre. Entonces noten esto. Faraón es la autoridad. Faraón habla y se cumple. Si Faraón habla y no se cumple, lloren. Pero
Dios le dijo algo muy claro a Moisés. Yo lo voy a endurecer a tal punto. Y él aparentemente se arrepiente aquí. ¿Cuántas plagas llevamos? 6, 7, la 8, Era la 7. 7. En la séptima plaga aparentemente se arrepiente y pide perdón y llora y de todo. Pero, como quien dice, Se le volvió a endurecer más endurecer. Dios no puede ser engañado. Entonces hay mucha gente que a veces va a llegar, a veces nosotros mismos decimos arrepentirnos de un pecado y embuste. Tengamos cuidado con eso. Nos engañamos a nosotros mismos. Sí, tengamos cuidado con eso porque noten que el juicio en contra del faraón a causa de sus pecados y a causa de ese nuevo pecado va a ser ahora más grave. Plaga de las langostas, capítulo 10. Eran muy comunes en el antiguo cercano oriente, eran muy notorias por la devastación y el desastre que producían. Las langostas crecían en la región de Sudán y debieron ser más abundantes de lo habitual por el clima húmedo que apareció al comienzo de toda la secuencia. Se sabe que enjambres de langostas que cubrían cientos de kilómetros cuadrados con más de 100 millones de insectos. Ciertamente todo lo que había sobrevivido al granizo sería destruido entonces por la langosta. Y si ponían sus huevos antes de que fueran llevadas por el viento hacia el mar, el problema se reproduciría en sí. La economía de Egipto había sido destruida, pero aún faltaba humillar a los principales dioses. Entonces llega el dios del sol, plaga de tinieblas. Entonces, ya está todo destruido en la tierra. Vamos a seguir dándole a esos dioses. Vamos con el sol. Plaga de las tinieblas. ¿Qué dice el primer versículo? Jehová dijo a Moisés, Pero ese es el de la costa. El 21. Y la plaga de tinieblas. Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Muy bien. Tanto que cualquiera las palpe. No sé si ustedes han tenido la experiencia de subir a las serranías que tenemos por aquí cerca. Hay momentos en que las nubes llegan y todo queda blanco así, de este color. Y ya uno no ve más allá de lo que mira. Sí, uno no ve mucho. Cuando este dios del sol es atacado, ¿qué sienten ustedes que está pasando ahí? ¿Qué sienten ustedes que está diciendo Dios allí? Se podía palpar las tinieblas. pues era forma de mostrar su poder. ¿Quién mostraba su poder? Jehová. ¿Pero cómo? ¿Cómo lo mostraba? Ahí donde dice, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto. Anulando el poder de Ra. Muy bien, La oscuridad. Ese poder, muy bien. Noten esto. Si estos pocos son mi Dios, son nuestros dioses, y viene alguien y nos hace esto, con una mano, ¿cómo quedamos? Juras. sin Dios. Quedamos sin Dios. Sin Dios. Tenemos que buscar otro. Quedamos sin Dios. Pero el mensaje para los israelitas es claro. Ese era su Dios. Yo soy. Nunca se les olvide ese nombre. Yo soy. Porque esa es la esencia de la revelación del nombre de Dios. Yo soy. No hay otro Dios. Entonces, al entender
que Él está, sobre las tinieblas. no es que Él esté en contra del sol, Él está en contra de la ideología egipcia que ha dicho, ese es el Dios Ra, el Dios del sol, el Dios de la luz. Dios está diciéndole, Yo soy. ¿cuál Dios? Ese no es ningún Dios, eso se lo di yo. Y miren cómo tengo la capacidad de cubrirlo y de descubrirlo cuando yo quiero. ¿Cómo sé por qué dice cuando yo quiero? Porque Él le dice, extiende tu mano hacia el cielo. Y cuando Moisés obedece, entonces sucede lo que sucede. Noten esto. Parece que la revelación tanto en Egipto como en Israel y en Moisés es progresiva, todos a la vez, todos van a un crecimiento y conocimiento de quién es Dios. Y Moisés al inicio le está diciendo, pero, ¿y si me preguntan que quién me envió? O si me piden que les haga una señal. Y ahora Dios le está diciendo, extiende tu mano. Y note que después, cuando están enfrente del mar, Él le dice, ¿por qué clamas a mí? Si soy capaz de nublar todo el cielo, de poner densas tinieblas, ¿no crees que soy capaz de, si extiendes tu mano como lo hiciste, abrir este mar? Si notan la revelación progresiva del poder de Dios para Moisés, para el pueblo y para los egipcios que terminan participando también en la apertura del mar, porque dice que no lo van a volver a ver más. O sea que en el momento que hay tiniebla, el pueblo de Israel entiende eso, entiende el poder de Dios. En la tierra de José no había tinieblas. Solo en Egipto. No. Solo en Egipto. Solo en Egipto. O sea que las plagas nada más fueron para Egipto. Sí. Pero eso fue una enseñanza porque Dios quería liberar al pueblo de tanta idolatría. Para que ellos aprendieran a conocer a Dios. Para que ellos conocieran quién es Dios. Por eso la expresión yo soy. Las plagas van atacando a los dioses de Egipto. Entre esos, el faraón, que es el dios de Egipto. Pastor, pero cuando usted dice que Moisés esperaba otra vez lo del mar, ¿sería que había incredulidad en Moisés? No. Yo siento que sí. Yo siento que sí, porque no es en la misma posición en la que está aquí, cuando él le dice, extiende tu mano para que haya tinieblas. Y el 22 enseguida dice, extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas por 3 días en la tierra de Egipto. Pero no es la misma situación, porque cuando ellos están frente al mar, de una u otra manera están entre la espada y la pared. Y es como que Hay peligro. o nos libramos de esta gente de verdad, o nos matan. Yo pienso que es también para Moisés el aprendizaje y la revelación de Ajá. Dios. Porque hasta ahora siempre vemos que Dios le dice a Moisés, haz esto, haz aquello, levanta tus manos, sal. Pero aquí Moisés le está esperando que Dios le diga. Pero Dios le dice, ay, ¿tú qué haces ahí? No tienes la vara. O sea, ya lo está llevando a otro nivel. Muy bien. Y noten este paralelo también. ¿Recuerdan cuando Dios le dice a Moisés, golpea la roca? ¿Sí recuerdan eso? ¿Qué tenía que hacer Moisés? Golpear la roca, obedecer. Entonces, hay momentos en nuestra vida, actualizando un poco el asunto, en los que Dios nos va llevando a nosotros. Tú vas obedeciendo en pequeños detalles. Y va a haber un punto en que la situación no va a ser igual, no va a ser idéntica, pero tu experiencia con Dios ya la tienes allí. Que si Moisés extiende su mano y hay tinieblas, que si Moisés extiende la vara y se abre el mar, Moisés golpea la roca y abre agua.
y hubiese entrado en la tierra prometida. Pero ahí es donde tú estás diciendo, él no le dio porque le hablara a la roca. Ah, el que le hablar, sí. Sí. La segunda vez. Gracias. Sí. Pastor, de todas maneras, el hermano dijo, no es incredulidad, a mí me parece que, y creo que a todos nos pasa, duda, Ajá. ¿Y qué es la duda? parte de la incredulidad. Desconfianza. Cuando uno no confía en lo que el Señor puede hacer, no en lo que yo puedo hacer, en lo que el Señor puede hacer, yo estoy siendo un no creyente en el poder de Dios, no creyente en la capacidad de Dios. Incredulidad, duda, desconfianza, todo hace parte de algo que Satanás quiere poner en nosotros. Pero la revelación de Dios hacia nosotros individualmente nos va llevando a conocer a Dios a tal punto que Jesús mismo nos dice, mayores cosas que estas harán. ¿Ya? Si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a ese monte, tírate al mar y lo haría. ¿Sí? Ese es el asunto de la fe, la confianza en Dios. No es por nosotros, es porque Dios es Dios. Segunda vez que el faraón manda a llamar a Moisés, versículo 24, y le dice, y servid al Señor, 24, solo que vuestras ovejas y vuestras vacas queden aquí, aún vuestros pequeños pueden ir con vosotros. ¿Qué creen que está tratando de hacer Faraón? Vayan el domingo, hagan el culto y el lunes regresan otra vez a Egipto. ¿Por qué van a regresar? Ese es parafrasearlo. ¿Por qué van a regresar? No lo dejes ahí. Tiene que ser. A ver, André, coméntanos por qué regresaría el pueblo de Israel a Egipto. Nota el versículo de nuevo. Y servir al Señor. ¿Cuál era el propósito del pueblo? Servir a Jehová. Servir al Señor, ¿cierto? Pero vuestras ovejas, vuestras vacadas quedarán aquí. El interés. André, ¿qué está haciendo el faraón ahí? ¿Qué le está diciendo al pueblo? 50 y 50, ¿entendido, hermano Carlos? ¿Dónde está tu corazón? O sea, le está quitando algo que, o sea, les está reteniendo algo por lo que de pronto ellos pueden volver. ¿Qué es que? Los animales. Sus animales. Y noten esto, una de las críticas fuertes del pueblo de Israel para Moisés es, ¿acaso no teníamos carne allá en Egipto? Nos sacaste para acá, pasar hambre. Mira tu Dios. Y entonces uno se pone a pensar y uno dice, bueno, pero ese faraón es como el diablo entonces, porque está siendo muy estratega y muy inteligente como la serpiente que engañó a Eva. Y en el desierto va a poner en el corazón de los israelitas que reclamen eso, lo cual Dios no les deja sin eso. Noten qué dice el versículo siguiente. Pero Moisés contestó, tú también tienes que darnos sacrificios y holocaustos para que los sacrifiquemos al Señor nuestro Dios. Por tanto, también nuestros ganados irán con nosotros. Ni una pezuña quedará atrás, porque de ellos tomaremos para servir al Señor nuestro Dios. Y nosotros mismos no sabemos con qué hemos de servir al Señor hasta que lleguemos allá. Entonces,
Dios les dio sus ganados y sus vacadas. ¿Se las dio o no se las dio? Sí, se las dio. Y entonces, ¿por qué estaban reclamando carne? No sé qué. ¿Acaso no se reprodujeron esos animales de aquí a... o es que los mataron todos, se los comieron todos enseguida? Qué interesante es el hombre, ¿no? Claro, a veces pienso apartar Ajá. de que el mismo pueblo de Israel que estaba en Egipto, o sea, como que extrañaban, o sea, estar allá en Egipto viendo de que Dios le mostró todo lo que había hecho, o sea, el poder que Dios tenía, pero ellos como que anhelaban eso, estar en Egipto por lo que tenían, a pesar de que estaba con esclavos, o sea, eran esclavos y todas esas cosas, ¿verdad? Pero al sacarlos Dios de ahí, de Egipto, y llevarlos por el desierto, ellos anhelaban estar otra vez de nuevo allá, por la comida y esas cosas, pero no sabiendo de que Dios es más poderoso que cometió el faraón, y que le podía suplir todo eso Muy bien. que ellos allá estaban. Muy bien, excelente. Muy buena observación. Muy buena comentario. Recuerden esto, cuando Jesús dice, si aún tú tienes ocasión de pecar, sácalo de ti, mejor te entrará en el reino de los cielos, sin un ojo que todo tu cuerpo se quede en el infierno. Los israelitas parece que querían seguir viviendo bajo la sombra del dios faraón, pero Dios les está diciendo, yo soy, y no los voy a dejar ir con manos vacías, todo lo contrario, y es una promesa que no se da al final, desde el inicio Él lo dice, voy a endurecer porque aún ellos les van a dar a ustedes y ustedes van a salir de aquí, yo los voy a sacar con mano poderosa. Y tuvieron mucho, tuvieron tanto que hicieron un becerro de oro. Es tanto que hicieron un becerro de oro. Eso es bastante. Y bueno, muchas cosas más que Dios les dio. Entonces recuerden esto. El conocimiento de Dios es progresivo a medida que nosotros anhelamos conocer a Dios. Amén. Si no anhelamos conocer a Dios, entonces nos vamos a quedar simplemente con Dios es mi Padre y Dios es mi Salvador. Con el ABC. ¿Ya? Por eso les mandé a anotar allí 3 cositas en relación a Dios. Última plaga. Ya estamos en la última. No, No, ya esa era la última. Esa era la última. A ver si. 10ª plaga. Los primogénitos, ¿no? Tiniebla y ya tiniebla en la forma. Ok, permítanme leerles este comentario. Capítulo 11. En Egipto el faraón era considerado una deidad y esta última plaga estaba dirigida contra él. En la 9ª plaga, su padre, el dios Sol, fue derrotado y ahora su hijo, presumiblemente el heredero de su trono, sería víctima de una masacre. Este era un golpe contra la persona, la realeza, la divinidad del faraón. 11:2, ¿qué dice? Habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada uno a su vecina alhaja de plata y de oro. Muy bien, y el Señor hizo. ¿Sí ven? El Señor hace. El Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios. Además, el mismo Moisés era muy estimado en la tierra de Egipto, tanto a los ojos de los siervos del faraón como a los ojos del pueblo. Recuerden ese Moisés que salió corriendo porque el otro le preguntó, ¿me vas a matar también como mataste al Egipto? Ahora ese mismo Moisés es estimado a los ojos de los siervos del faraón y a los ojos del pueblo de Egipto. ¿Qué cosas que hace Dios? Todo lo hace Dios. Versículo 4. Moisés dijo, así dice el Señor. A medianoche yo pasaré por toda la tierra de Egipto y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto. Desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está detrás del molino,
también todo primogénito del ganado, y habrá gran clamor en toda la tierra de Egipto, como nunca antes lo ha habido y como nunca más lo habrá. Si Moisés dijo, así dice el Señor, la pregunta es, ¿se cumple o no se cumple? Cumple. ¿Por qué? Porque Dios lo ha dicho, porque su ¿Ustedes palabra. alguna vez han puesto a pensar en que habían, así como estos egipcios que guardaron el ganado cuando hubo la plaga del granizo, guardaron los ciervos? Entonces, algunos vieron que estos israelitas como locos estaban pintando las puertas de sangre. Entonces, bueno, yo no sé, pero si ese Dios está haciendo eso, yo también voy a pintar mi puerta con sangre. ¿Ustedes alguna vez se han puesto a pensar eso o han imaginado que algunos egipcios hicieron eso? Claro que sí, porque veían a los ojos. Y entonces dejaría de cumplirse la palabra de Dios que dice que todo primogénito en la tierra de Egipto morirá, desde el del faraón hasta la sierva detrás del molino, y los del ganado y todo eso. Porque ellos creyeron en la palabra, lo que Dios le había dicho a Moisés, y como Dios le había dicho a Moisés que donde en la puerta no estuviera la puerta pintada con sangre, la muerte no entraría ahí. Entonces ahí tenía Dios que cumplir su palabra. O hubieron unos que no creyeron. Imagino que sí. Y muchos no lo Exacto. hicieron, no pintaron la puerta con la sangre. Y así murieron los primogénitos. Se ha encontrado, hay hallazgos arqueológicos en donde era costumbre egipcio en las puertas de las casas hacer inscripciones de sus dioses. Entonces, es, digamos, la sangre del cordero que estaba por encima de ese pacto anterior. O sea, ahora es un nuevo pacto, es la sangre de ese cordero sobre toda esa inscripción. O sea, esta casa dedicada al dios Apis. Pero entonces ahora el Señor entra en pacto con ellos y le da, junten ahora sus dinteles con la sangre de este cordero. Entonces, un nuevo pacto ya en la sangre del cordero. Y Moisés salió ardiendo en ira de la presencia del faraón. Entonces el Señor dijo a Moisés, Faraón no os escuchará, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todas estas maravillas en presencia de Faraón. Con todo, el Señor endureció el corazón del Faraón, y éste no dejó salir de su tierra a los hijos de Israel. Entonces viene la institución de la Pascua, larguísimo ese capítulo, 51 versículos. Después viene la consagración de los primogénitos. Hay algo interesante. En Primera de Crónicas 4:18 hay una hija de Faraón casada con un judío. Bítia, o sea, Bitzilla, o sea, hija de Jehová, era el nombre de esa hija de Faraón. Era la que adoptó a Moisés. Entonces, noten este pensamiento que tengo. Así como entiendo que a Rahab se le menciona dentro de La línea divina. los grandes de la fe, yo no puedo afirmar esto, pero sí podría llegar a intuir que algunos del pueblo de Egipto dejaron de ser pueblo de Egipto y llegaron a ser pueblo de Dios. Pero es que la palabra lo dice. Ajá. Éxodo 12:37 dice, partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600,000 hombres de a pie sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gente y ovejas y muchísimo ganado. O sea, Israel no salió solo el pueblo de Israel, sino todos los egipcios que creyeron
en el pacto de Jehová y entraron en el pacto con Jehová, salieron como Israel y todos fueron bautizados en el mar y todos fueron bautizados bajo la nube y todos entraron en el pacto en Sinaí y no todos eran Israel. Es que hay una similitud entre Apocalipsis y Éxodo. Las plagas son muy similares y los acontecimientos son muy similares. O sea, nos ayuda mucho conocer Éxodo para entender un poco ya Apocalipsis, pero muchos comentan que Apocalipsis es un segundo Éxodo. Entonces, hoy en día, mi papá siempre dice esta frase: en la iglesia hay gente que parece cristiana pero no va a ser salva. Y en la calle hay gente que no parece cristiana y parece que... Tiene razón. Y no dice así. Él dice que en la calle hay gente que no va a la iglesia y parecen más hijos de Dios que los cristianos que van a la iglesia. ¿Cómo es posible que... Les voy a hacer la pregunta para que me den la respuesta desde la óptica de Dios, no desde la óptica del hombre. ¿Cómo es posible que el pueblo de Dios, que conoce a su Dios, que Dios les viene mostrando su grandeza, su poder, quién es Él, desee volver atrás y que esos que no son pueblo de Dios lleguen a ser pueblo de Dios? ¿Cómo es posible eso? Desde la óptica de Dios, desde la perspectiva de Dios. Pero por ahí dice que los que no lo buscaban los hallaron. ¿Cómo se llama eso? Gracias. Me hallaron por los que no me buscaban, algo así. Isaías 65, ¿verdad? Fui hallado por los que no preguntaban por mí. Los pueblos que no preguntaban y yo me la traje, heme aquí. Y esos son. Hace parte de lo que dice eso. En eso nosotros vemos que el Señor, o sea, hay una promesa en Abraham. Él dice: serán benditas todas las familias de la tierra. Oye, O sea, el pueblo de Israel no es un pueblo de exclusividad, sino que es la excusa de Dios para traer así sí. a todas las familias de la Es de tierra. Dios, no es de Abraham. Es de Dios, sí, es de Dios. Por eso Jesús le dice a esta gente: ustedes son hijos de su padre el diablo. Porque si fueran hijos de Abraham, Las obras las de obras la se harían. Noten el versículo 4 del 14. Y yo endureceré el corazón de Faraón y él los perseguirá. Y yo seré glorificado por medio de Faraón y de todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Y así lo hicieron. ¿Para qué le interesa a Dios que los egipcios conozcan que Él es el Señor? Pero la traducción correcta sería que yo soy Jehová. Que es que Ya, esa yo es una soy. traducción moderna. Sí, que yo soy, yo soy. Yo soy, correcto. Sí. Yo soy. Sí, que yo soy, yo soy. ¿Para qué le interesa a Dios que los egipcios conozcan eso? Así. Porque es que por eso la gracia y la misericordia de Dios está abierta para todos. Ajá. O sea, es por fe, para todo aquel que cree, que el que puso fe en la palabra de Dios, juntó con la sangre sus puertas y fue pueblo de Dios, se llamó Israel. Mira que Jesucristo dijo: yo he venido a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y por estar el Señor recogiendo ovejas perdidas de la casa de Israel, estamos llegando nosotros. Y somos llamados Israel, así como toda esta gran multitud de gente de todas las naciones fueron llamados Israel.
¿Y para qué? ¿Para qué a Dios le interesa que Stephanie conozca quién es Dios? ¿Para qué a Dios le interesa que Carlos conozca quién es Dios? ¿Para qué? Para que le sirvan en el desierto. Para que sea salva. Versículo 13. Moisés dijo al pueblo: no temáis. ¿Saben qué quiere decir no temer? Confiar plenamente en Dios. Estad firme y ved la salvación que el Señor hará hoy por vosotros. El Señor peleará por vosotros, mientras vosotros os quedáis callados. Los egipcios a quienes habéis visto hoy no los volveréis a ver jamás. Entonces dijo el Señor a Moisés, después de Moisés haber dado esta declaración, me recuerda a Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Maestro, nunca antes suceda esto. Entonces dijo el Señor: ¿por qué clamas a mí, Moisés? Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha, y tú levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y los hijos de Israel pasarán por medio del mar sobre tierra seca. Y bueno, ya ustedes saben lo que pasó, y pasaron el mar y llegó esta gente persiguiéndolos y se los llevó el agua. Entonces el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas se vuelvan sobre los egipcios. Y extendió Moisés su mano. Y listo. Cántico de María. Bueno, el último es importante también. Aquel día salvó el Señor a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Cuando Israel vio el gran poder que el Señor había usado contra los egipcios, el pueblo temió al Señor y creyeron en el Señor y en Moisés, su siervo. Nuevamente la aclaración del hermano Carlos. Aquel día el yo soy, aquel día en el versículo 30, aquel día salvó el yo soy a Israel. Cuando Israel vio el gran poder que el yo soy había usado contra los egipcios, el pueblo temió al yo soy y creyeron en el yo soy. ¿Cuántas veces lo dije? 4. 1, 2, 3, 4, 6. 4. No tenía tanta fe. 4. Es lo que tiene de hambre ya. Tengo 4. ¿Ustedes tienen 6? Bueno, la traducción de la en el versión de 27. En el 27 también hay otro. Y en el 26 hay 6. Pero el 30 al 31 es 4. Ajá. lo que Del 26 al 31 hay 6 veces en que se repite la expresión yo soy. 26, 27, 28, 29, 30, 31. En 6 versículos, Dios les está diciendo al pueblo y a todo el que lea esos 6 versículos: yo soy. Y si quieres conocer que yo soy Dios, entonces rueda para atrás, mira la historia en Egipto y rueda para adelante, mira el cántico. Vamos a hacer una tarea muy fácil. Van a leer ese cántico y van a anotar esas cualidades, características, atributos, revelaciones de quién es Dios. Y las van a anotar allí debajo de lo que anotaron en sus hojitas. El cántico, capítulo 15. ¿Quién tiene otra hoja? ¿Tienes una libreta? Sí. Mirar ahí los atributos. Estar en casa. Lo que Dios No, hizo. para allá. ¿Cuánto? No lo dejan respirar. Y el cántico- Todos los que encuentre. El cántico, ¿cuánto? 27 versículos tiene el cántico, ¿cuánto?